dentro de la isla en estos momentos que no tienen nada que darle de comer a su familia. Y yo me uno a esa lista, a una lista de que no tiene una libreta de comida, tu casa se te moja, tu casa se te está cayendo, etcétera, etcétera. Te diriges al gobierno, te diriges al PCC y te dicen que qué tú haces en La Habana si tu dirección es de Oriente. Escuchen, yo quiero que tú le des una respuesta a mi interrogante y quiero también que compartan esta directa, porque como no se puede hablar directamente a un funcionario del gobierno, ni se puede expresar lo que uno siente porque te van a meter preso, o si comparten, pero como yo estoy hablando educadamente para que llegue el mensaje a todas las personas, que por qué motivo yo soy cubano, yo vivo en Cuba en el lugar que yo quiera, yo estoy en Cuba en el lugar que yo quiera, porque yo soy cubano, yo nací en este país, yo merezco estar donde yo lo desee, donde yo quiera estar. Entonces, tú no me puedes privar a mí de mis necesidades, de lo que yo necesito, o de lo que tú dices que tú le das al pueblo de Cuba, cuando el pueblo de Cuba no tiene nada. Nos estamos muriendo de hambre, tenemos tremenda necesidad. Cuando te digo necesidad me dirijo a todo. Si vas a un hospital no hay medicamentos, no hay una atención médica. Si te dirige, un ejemplo, agua de La Habana, al que tiene que ver con la electricidad, es el maltrato, es la manipulación, es el abuso del poder con el pueblo de Cuba. Si tiene dinero o pagas, puede que resuelva un poquito, pero ya ni con dinero tú tienes nada en este país. Oigan, al nivel que hemos llegado en este país, caballero. Escúchenme lo que le estoy diciendo y necesito que compartan, denle link a la directa para que no me la tumben y para que se haga el mensaje, porque yo sé que después que yo termine esta directa, a mí me van a recoger como si fuera una lata en la calle, como si fuera materia prima. Compartan ahí y muchas bendiciones para todos. Que este mensaje le llegue al presidente cubano, que le explique al pueblo de Cuba por qué motivo tenemos tanta hambre en este país, tanta necesidad. Si es una mala administración, si es que no saben dirigir, si son los cuadros o los funcionarios municipales o provinciales los que no saben hacer su trabajo. Pero yo pienso que yo, por ejemplo, yo soy opositor. A mí la seguridad del Estado me tiene una presión que si yo violo esos requisitos y esos parámetros, yo voy a ir a prisión por cometer un delito según ellos. Entonces, los dirigentes que no saben dirigir este país, ¿por qué no lo meten preso? ¿Por qué no lo separan de ese cargo? ¿Por qué no le dan otra función? Porque la que están ejerciendo no es la mejor indicada. Vamos a compartir. Entonces, el cubano necesita un cambio. Estamos cansados de tanta hambre, de tanta miseria, de tanta necesidad, que a donde quiera que te dirijas, te manipulen y te digan lo mismo. Estamos cansados de eso. Donde quiera que te dirigen, no tenemos. El país está pasando por una situación difícil. Te meten una muela y una psicología como si no fuera anormal. El país está pasando la situación que está pasando por la ideología absurda que tienen ustedes en el cerebro, que piensan que el comunismo va a ser eterno, y no es así, porque el comunismo consiste en la desgracia del pueblo. Que si Cuba es un país tranquilo, que si no hay violencia. Violencia existe en toda parte del mundo. La violencia le llega a la persona que es violenta, que es partidario de violencia, al que vive su vida tranquila y que no se meta en lo que no le importa.
Su violencia no llega a su puerta a tocarle la puerta, familia. Eso existe en toda parte del mundo. Entonces en Cuba no existe una atención pública, no existe una educación pública. Eso de las escuelas, que si los muchachos van a la escuela a perder su tiempo. Los maestros no dan ni clase, no dan ninguna enseñanza. De 300, 500 matrículas que hay en una secundaria básica, 50 cogen preuniversitario. Y de esos 50 que cogen preuniversitario, 2 o 3 se gradúan. Nadie quiere estudiar en Cuba. El pensamiento del cubano es emigrar de su país. Y ahora yo hago una pregunta: ¿por qué tenemos que emigrar de nuestro país? ¿Por qué tenemos que salir de Cuba? Si yo soy cubano, yo nací en Cuba, yo quiero ver a mi Cuba libre, quiero disfrutar de mi patria, de mi familia, de mis amistades, de mi historia, de mi generación, de mi trascendencia. Yo quiero ser cubano, vivir en mi país. No queremos emigración, no queremos salir de Cuba, lo que queremos es un cambio, que el pueblo cubano vea que cuando en tu casa tú no tengas que comer o darle a tu familia, que tú puedas vivir de tu trabajo, de tu sacrificio, que tú... Dígame si estoy ahí, que se me cayó. En donde el cubano pueda vivir de su trabajo, de su sacrificio, de su sudor. Que una alimentación, con lo que tú quieras comerte, con lo que tú quieras vivir, de tu sacrificio, sin afectar a nadie, tú lo puedas tener. En el único país del mundo donde no hay alimento o aseo para la población es en Cuba. En donde único existen las cosas son en la tienda, en MLC, moneda que el cubano no gana. Moneda que no la paga el cubano por su trabajo, por su centro de trabajo. El cubano no, el gobierno. Entonces, ¿por qué motivo? Si yo tengo familia, si yo necesito, por ejemplo, de un alimento para mí o para mis familiares, yo no lo pueda tener. ¿Por qué? Porque no tengo MLC o no tengo quien me lo mande. O en mi centro de trabajo no me pagan en el MLCS. En Cuba no hay nada, caballero. El pueblo cubano, lo que comenta en la calle, lo que habla a diario, es la miseria que se vive a diario en el país. Eso es el tema de conversación del cubano. El cubano se pasa la mañana, la madrugada, el día y la noche sin dormir pensando en qué le va a dar a su familia, en qué le va a poner en la mesa a su familia, que no hay material de la construcción, que no, sí hay, pero en MLC. Secretario del partido municipal o la asamblea, no sé cómo se llama esa basura, porque es una basura. Le dicen, no, pero no es aquí, es en el administrativo, esto es político. Pero para parquearte una patrulla ahí, para meterte preso, para hacerte un expediente de peligrosidad, o de atentado, o de resistencia, o de cohecho, etcétera, etcétera. Si hay combustible, si hay papeles, si hay atenciones, para mandarse para la prisión rápido. Entonces ya el cubano no aguanta más. Ya nosotros estamos cansados ya de la muela, de la mentira, de la manipulación, de que te quieran coger como material de estudio, de que te quieran utilizar. Saludos. Entonces, compartan ahí, familia, compartan ahí para que entiendan. Ya yo no sé a dónde ir, a dónde dirigirme, por la situación de que no hay una atención de parte del gobierno a mi persona por ser opositor, en donde vivo con mi mujer y un niño, en donde no tenemos cómo alimentarnos, cómo recibir
la canasta básica esa, porque yo no gano MLC, yo no tengo MLC. Yo me ven físicamente bien y mentalmente, pero soy un hombre enfermo de fibrosis quística pulmonar y del páncreas desde que nací. Que me llaman, por eso que yo tengo que... Díganme si... Compartan, familia, compartan ahí para que no se caiga la directa. Compartan, denle like ahí para que no se caiga la directa. Díganme si estoy conectado, denle el link. Denle a la manito ahí. ¿Vale? Compartan ahí, familia, para que no se caiga. Ya. Compartan ahí para que no se caiga la directa. Quiero hacer llegar este mensaje. Vayan, compartan ahí. Me estoy dirigiendo a usted, Miguel Mario Diacanel Bermúdez, presidente de la isla de Cuba. Ya, sí. No te estoy faltando el respeto, no estoy hablando groseramente, me estoy dirigiendo a usted correctamente para ver de qué forma usted responde a mi inquietud, pero que no me mande a gente de la seguridad del Estado, ni represores, ni gente que yo conozco, porque yo conozco a todos. Yo lo sé identificar muy bien a todos. Yo lo que quiero es que usted vea la corrupción, la falta de humanidad que existe en el municipio de Habana Vieja. Los cuadros, los funcionarios del gobierno que usted tiene trabajando en el gobierno de Habana Vieja, que llevan años rotándose ahí. Cuando uno sale de vivienda, coge comercio y gastronomía, el otro coge salud pública, el otro coge comunales, el otro coge agua de La Habana, ahí se están rotando. Y sigue la corrupción, sigue el robo, sigue la inflación, sigue todo lo que se pueda llamar presidente cubano. Donde tú te diriges en tu municipio por una situación humanitaria, ya sea de salud, de educación, de problemas de, por ejemplo, yo mismo, de libreta de abastecimiento, porque yo no trabajo, soy un hombre enfermo, como dije anteriormente, pero que tengo familia y soy cubano, soy nacido, criado en mi país, ¿me entiendes? Y quiero seguir viviendo en mi Cuba libre, en mi país, ¿me entiendes? Y quiero que se me escuche y que se me atienda, porque según en los noticieros y los medios oficialistas de ustedes, dicen que el cubano tienen en el país en el lugar más intrincado de Cuba, llegan las atenciones al cubano, al pueblo, etcétera, etcétera. Pero es que yo vivo en la capital del país, y en uno de los municipios de la capital del país, que es en La Habana Vieja, y todo es un caos. Está mejor Mayarí, yo creo, donde yo vivía, el municipio de Habana Vieja, porque aquí todo es un descaro, y es una mentira, y es un negocio. Entonces, donde quiera que tú te diriges, es el maltrato, es la manipulación, es la falta de respeto.